Saludos. Estamos nueva vez para compartir con ustedes hoy con una situación tensa. Estoy organizando un poco porque el sábado sucedió una tragedia terrible. Bueno, aprovechar el sábado 24, el cumpleaños del doctor Julio Jacín, a quien nos enorgullece y nos honra felicitarlo por su cumpleaños, 84, que no son 84, que él trabaja desde muy jovencito, más de 16 horas al día. Quiere decir que tiene una vivencia que es la razón por la que yo exhorto a que los oigan ustedes, los que me acompañan, y a todo el que pueda, porque sus reflexiones llevan en sus hombros una vivencia centenaria, que reitero, si trabaja más de 16 horas quiere decir que tiene más de 168 años de experiencia. Saben que la mayoría de los seres humanos duermen 8 horas, trabajan 8 horas, 6 horas, 5 horas y descansan el resto del día. Así que felicidades y exhortar a emular, a copiar, a imitar la vida que ha llevado don Julio Jacín. Un hombre que saca tiempo para todo, para el entretenimiento, para lo social, para sus reflexiones, le dedica tiempo enorme y comparte con los allegados, con los amigos, en fin, con sus entornos, familiar, amoroso, un padre ejemplar, el marido ejemplar. Felicidades, don Julio. Pero el sábado, esa tragedia que aconteció, por lo que nosotros nos solidarizamos con el dolor que embarga a la población rusa, al Estado ruso, a la nación rusa, a la patria rusa, a la Rusia que de por vida ha llevado sobre sus hombros responsabilidades históricas en lo que tiene que ver con el avance de las sociedades. Es una población que prioriza los intereses del ser humano, de sus andanzas, de sus aprendizajes, de sus trabajos, de sus innovaciones. Rusia es una nación de trascendencia y hoy día es una potencia enorme, una potencia donde entraña una solidez extraordinaria y un pueblo que ha reencauzado y fortalecido su sentir patrio, su sentimiento hacia su nación, hacia su país, hacia su patria, hacia su madre patria. Y eso entonces le da un rango de que hay que tener mucho cuidado con una nación de esa índole, donde moralmente se sienten poseídos por la verdad y que además practican la verdad y practican de alguna manera la honradez y se cuidan por su honorabilidad. Pues ya desde el 2013, 2014, 2015 venimos
hablando sobre los acontecimientos en Ucrania, porque Occidente de cuando en cuando, más aún en los tiempos que tiene dificultades morales, dificultades de entendimiento entre ellos, dificultades para generar progreso, bienestar a sus poblaciones, empiezan a elucubrar y a maquinar acontecimientos diabólicos como las guerras. Bueno, pero siempre ha habido occidentales, europeos, desde Grecia, que se piensan que son los dueños del mundo. Alejandro Magno, Atila, pero no te acuerdan de Atila, que donde pisaba su caballo no crecía la hierba. Todos esos emperadores romanos, y los emperadores ingleses, que son unos provocadores malvados, criminales. Revisen la historia en Oceanía y en Australia. En menos de 10 años eliminaron más de 70 millones de aborígenes, y ellos aún pervertidos al fin, siglos atrás, aliados con los españoles, en guerras aún con los ingleses, con los franceses, exterminaron prácticamente a los aborígenes de una civilización de decenas de miles de años, de nuestros aborígenes, en estos continentes de la Mama Pacha, de la Pachamama, de la Madre Tierra, como ellos denominaban sus territorios, la Pachamama. Y así es como se han distinguido de época en época, y desde que ellos tienen uso de razón, que es desde que empezaron a comunicarse uno con otro en esas selvas europeas, todo lo hacían mediante la guerra. Bien, y hoy no escapa Rusia nueva vez, desde el 2008 en adelante, sobre todo, porque Alemania siempre ha añorado adueñarse de los territorios rusos, sobre todo donde hay grandes depósitos de petróleo en el subsuelo, las capas inferiores del globo terráqueo. Hay grandes depósitos de combustibles fósiles, que por cierto no se renuevan, no repollan. Cuando usted lo sacó, lo sacó. Y quizás tenga esto que ver mucho con la facilidad para deslizarse las capas tectónicas. Eso lo ocultan. Y los científicos que están al servicio de cuidar la naturaleza, cuidar al ser humano, también se callan por quizás los miedos, y sirven como la grasa en los rodamientos que se usan para producir grandes velocidades, aunque eso ha ido cambiando mucho porque la ciencia va buscando siempre nuevas alternativas para ir sustituyendo los ingredientes que se usan en la elaboración de los productos. Pero desde entonces venimos hablando de que tenía un juego pesado luego de que fracasaran, porque abandonaron a Rusia a su suerte, de que lograron infiltrar a los soviéticos y destruir la gobernanza soviética. Corrompieron a los máximos líderes. Con el dios dinero los corrompieron. Y de ahí se desprendieron hoy día muchos multimillonarios rusos
que se adueñaron junto con el capital mundial y las grandes empresas europeas de toda la riqueza de la Unión Soviética, salvo algunos países que levantaron vuelo y se pusieron en alerta para no dejarse estafar. Y ellos han querido siempre apoderarse, dividir a Rusia en pedacitos como le hicieron a Yugoslavia, y Rusia no pudo defenderla en ese momento. Pero siempre, como dijimos de México, que apareció el Mesías, en Rusia apareció el hijo patrio, el que parió la seguridad de Rusia que creó Lenin y Stalin. Lo parieron y apareció Putin, que aunque ha hecho malabares, puntillas, asociaciones, ha hecho acuerdos, ha hecho alianzas. Recuerden que sin alianzas, en cualquier actividad de la vida, eso es muy difícil. Muy difícil. Cuando usted consigue un socio, cuídelo. No importa que sea en el conocimiento, pero cuídelo. Ya sea un socio de cómo hacer las cosas, cuídelo. Un socio quien le aporta los recursos para usted desarrollar e impulsar sus actividades productivas, comerciales, industriales, en las razones en materia de producción que sean, en lo agrícola, en lo avícola, en la porcicultura, en las ganaderías de reses, de ovejas, de chivos, de toda la crianza que se usa para alimentar al ser humano. Rusia, claro está, se ha preparado, luego que a partir de 1990 fue destruido el sistema de la unión de los países socialistas soviéticos o soviéticos socialistas, que fue fruto de la inteligencia privilegiada y de un líder de condiciones inigualables. Así que no se podrán igualar fácilmente. De Vladimir Ilich Lenin, Leonov, quien proporcionó a esa nación su liberación del gran capital y derrotó a toda Europa, a todo el Occidente y a los zares más sanguinarios que ha dado Rusia, fueron de los últimos tiempos. Y logra levantar ese pueblo para defender sus intereses y hacer una de las revoluciones más hermosa que se ha dado en el planeta Tierra, donde los obreros, los campesinos, los estudiantes, la clase media, los intelectuales se unieron para crear y desarrollar una nación diferente, de éxito, de progreso, donde campeara por doquier el desarrollo en las líneas de comunicaciones, en las líneas férreas, donde la electrificación se hiciera masiva a nivel de todo el territorio ruso. Imagínense, 18 millones de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de la isla de Haití o de la isla como le mal llamaron los españoles, la Hispaniola. Que Haití es un nombre lindísimo, tierra alta, la tierra que doblega a los huracanes, la que evita que sean destructivos en todos los demás países vecinos de América, la mal llamada América, la Pachamama. Bueno, no es un país, es una nación, es un inmenso territorio que alberga a hombres y mujeres que cada instante en su corazón late su patria, que la aman.
pero por experiencia propia. Fuimos en el 91 y vimos una juventud descarriada, había perdido el norte, perdió lo más sagrado, perdió su revolución. Se impusieron culturas, formas de vida, de producción, ajeno a la voluntad que ellos habían determinado en crear una unión de países soviéticos socialistas que dio al traste con la forma de vida en estos países, muy diferentes, mucho más humanas, y lograron el capital, el gran capital logró corromperlo. Cuidado, don Andrés Manuel López Obrador, cuídese mucho, que los capitales pervierten a las naciones, pervierten a los hombres, pervierten a las mujeres. Los capitales son inhumanos. Tiene que cuidarse, tiene que cuidar a la candidata de Morena, tiene que cuidarla, porque recuerde que usted tiene vecinos muy cerca que se han especializado en crímenes organizados, son bandas dirigidas a nivel superior y mandan a países a matar presidente. Y no es adivinando que estamos, porque recientemente mataron a Juvenal en Haití. ¿Y quiénes? Agencia de tigres, vándalos, sicarios, que han formado, que han creado, que han criado esa jerga elitista colombiana, aliada con la de Miami y aliada con esa playa de organizaciones malvadas que hay y existen en Estados Unidos y que la patrocinan los grandes capitales para hacer lío, para destruir. Nunca han construido nada, nunca han construido nada. Bueno, yo entendía que ese sábado recién pasado iba a llegar a Rusia decenas de diplomáticos europeos y norteamericanos, porque lo había iluminado algo grande del universo para entender que la guerra, eso es diabólico, y que fueron a reunirse con la plana mayor que dirige la república, la nación, la patria rusa. No, le mandaron un cuerpo de élite asesinos a matar personas adultas, jóvenes y niños en un lugar de entretenimiento donde ni un cuchillito tenían y un héroe aparece y con la mano, con su cabeza, con su determinación y con el amor a la patria, enfrenta y logra doblegar a uno de esos criminales que manda a Occidente. No se lleven de cuento a camino, no se les lleven, porque no, ¿quién diablo podría hacer una acción de esa naturaleza que no sea en complicidad ideológica dirigida, ideada por esas potencias occidentales que tienen a Ucrania como un escenario de experimento, pero que son ya civilizaciones caducas, moralmente fracasadas, los europeos y los norteamericanos? Canadá y Estados Unidos, que Canadá es un gendarme de Estados Unidos. Canadá recibe órdenes de Estados Unidos. Estados Unidos que está descompuesto, imagínense, dos personas caducas debatiéndose, ¿cuál de los más caducos va a dirigir a Estados Unidos? Y arman todos unos líos en América y en el mundo para ello hacer política con esas diabluras. No saben que eso es dañino, que eso es ponerle el dedo en la llaga y puede brotar el pus. No lo saben. Y un pus, ¿qué nombre podríamos? Un pus no es diabólico porque es una cosa tan degenerada que produce en la conducta del ser humano, que atenta contra la existencia del ser humano, que es la guerra de hoy día,
que atenta contra la existencia nuestra. Tenemos que protestar contra toda esa diablura que están haciendo para hacernos desaparecer del mapa. Yo todavía pienso vivir por lo menos 15 o 20 años, porque mi suegra tiene 94, con 20 yo tendría 92. Y como va la ciencia, a lo mejor dura un poquito más, pero en buen estado, como está mi suegra, que viene de los tiempos de antes. Quiere decir que podría hasta investigarse por qué ha durado tanto y con un solo riñón, que se sepa. Entonces, eso puede ser un ejemplo de vida a explorar. Pero lo que están explorando es cómo hacer la guerra para adueñarse de territorios que no les pertenecen y no van a poder con Rusia. Y nosotros nos identificamos con el dolor, con la tristeza, con el martirio que eso ha significado, el martirio, cómo han sufrido los rusos, las agresiones, y recuerdan las agresiones de esos emperadores turcos, los mongoles, los europeos de Occidente, de los capitalistas, imperialistas norteamericanos, que han querido devorar a Rusia, y eso lo martiriza, y lo han martirizado con grandes guerras, pero se han sobrepuesto. Han tomado el timón con toda la valentía del mundo, con toda la determinación del mundo, y con todo lo que implica vencer a sus enemigos para preservar la paz del mundo. Ellos lo van a lograr nueva vez. No es casual que la estén rodeando, porque usted nos rodea a una nación para mandarle besitos. O todas las veces que han rodeado a Haití ha sido para mandarle besitos. ¿O no lo explicó un jovenzuelo haitiano de por qué se oponía a las intervenciones? Porque cada vez que van es a saquearlos, se van y lo dejan peor. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? No solo con Haití, sino con nosotros también. En complicidad con los gobernantes, con las élites, con los de ahora, con los de ayer y con y las élites de siempre, porque ellos solo tienen un Dios, el dinero, como dice el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, que debe cuidarse mucho, porque aunque sabemos que todo es una laraca por el motivo de las elecciones de esa nación, que es una fiesta de mono y siempre terminan a rabazo limpio, porque son ignorantes, son mediocres, incivilizados, es una potencia malvada, dirigida por lo más oscuro que haya podido existir en todos los tiempos en el universo. Eso es quien dirige a Estados Unidos. Por lo que nos sentimos muy identificados con el dolor del pueblo ruso, de la nación rusa, de la patria rusa, y lo exhortamos a consolidar su unidad y ver sobre todo la paz, que no se dejen provocar al extremo, que no se hagan partícipe del exterminio, que la madurez que le ha dado su clima en el pensamiento no lo desperdicien haciendo guerras innecesarias, guerras improductivas, guerras de exterminación, que defiendan su nación, que defiendan su patria y que nadie ose querer adueñarse de un milímetro, de un micromilímetro cuadrado. Y entonces se respondan, pero con toda la frialdad que caracteriza a la vida a los rusos, porque su clima los ha templado así. Bueno,
En las reflexiones pasadas habíamos hablado de Rusia y les habíamos dicho que le preparan, que le esperaban tiempos difíciles a Rusia. No es solo ese atentado, vendrán cosas diabólicas. Y si hay una seguridad en el mundo bien informada, seguridad de Estado, es la seguridad rusa, porque durante más de 60 años mantuvo un Estado soviético socialista de progreso. Claro, infiltrados hasta el tuétano con todos los recursos del mundo lo hicieron colapsar. Pero no todo está perdido, está la muestra ahí. La conducción de hoy día de la nación rusa va por el camino correcto. Lo que no pueden es dejarse llevar a un callejón sin salida. No cerrar los ojos, no descuidarse, no confiar, no dejarse provocar, ni actuar con el corazón caliente, de forma tal que el cerebro se electrocute. No, actuar con el cerebro frío para que el corazón lata con fuerza. Esas son nuestros deseos para la nación rusa, que vivan en paz, que dobleguen todas las maldades, que procuren consolidar cada día más su Estado, su nación, y que cuiden a sus seres humanos, que ricos son para que cada uno de ellos vivan bien, y protejan a los desvalidos del mundo, como a los africanos. ¿O acaso no tenemos una guerra en el África diabólica, en la República Democrática del Congo, que ya tiene décadas? Y van millones de seres humanos que eliminan, pero ¿quiénes lo eliminan? Los norteamericanos, los franceses, los ingleses, los alemanes, porque quieren apoderarse de la riqueza. Bueno, ojalá y sea así. En Haití haya manos divinas que puedan conducir ese país a que definitivamente obvien la dominación, salten la dominación y consoliden un estado de progreso, de bienestar. Pero para eso tiene que existir la mano solidaria de naciones poderosas que contribuyan a la paz, que contribuyan al desarrollo, al progreso y al bienestar de las colectividades humanas. Y que hagan intercambio como plantea Xi Jinping, ganar, discutir, buscar el punto de acuerdo que te convenga a ti, que me convenga a mí. Sabemos que el Congo se va a sobreponer a las actitudes de Occidente de querer seguir saqueándolo. Pero así hay guerra en diferentes puntos del África que han querido saquear nueva vez los nuevos minerales que se detectan, que posee ese continente originario de grandes civilizaciones. El continente africano es el originario de grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad. Son nuestros hermanos mayores. No sigamos haciéndoles tanto daño porque la pagaremos muy caro. La pagaremos muy caro. La pagaremos muy caro. Cuidar al África es un mandato del desarrollo de la vida sobre el planeta. Así como apoyar a la América del Sur, al Caribe, a Centroamérica, a México y a las poblaciones norteamericanas, tanto del Canadá como de Estados Unidos, para que vivamos en
desarrollo, progreso y bienestar colectivo, que tenemos bastante fuerza, bastante inteligencia y bastante riquezas y recursos como para que cada uno de nosotros viva bien. Así exhortamos a los árabes, exhortamos a los chinos, a los asiáticos, que acudan a los asiáticos que se han quedado detrás, como viene pretendiendo Xi Jinping, a actuar a favor de que todo el mundo llegue a una posición en que el entendimiento nos proporciona los medios para el progreso, para el desarrollo, para desarrollar la inteligencia, para desarrollar los recursos que habrán de producirse para beneficiar a toda la humanidad, donde no haya expendio de comida, dilipendio, donde no se desperdicie la comida, donde se produzca para todo y cada uno de nosotros, y que a todos nos llegue con facilidad el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, pero que no se haga por politiquería, donde enredan el futuro del país, empeñándolo en casa de empeño, porque Estados Unidos en eso es lo que se ha convertido, una casa de empeño, que si tú no le pagas te da ahí en la madre, te saquean, te atropellan, te doblegan y te sepultan para que no respire más y siempre esté al servicio de ellos y engrosar todas las fortunas que ellos poseen. Hiciéramos finalmente hoy, porque realmente lo de Rusia ha estremecido, sabemos de la madurez de los gobernantes rusos, de la población rusa, buscarán los culpables, los juzgarán y los condenarán, y protegerán y seguirán protegiéndose con todo lo que ellos tienen y puedan adquirir para defender cada micromilímetro cuadrado de su territorio. Que nadie se crea que se va a alzar con nada que le pertenezca a la nación rusa. Todo lo que tiene en sus entrañas la población y el territorio ruso es propiedad de los rusos y de la humanidad, para el disfrute del progreso y el desarrollo y el bienestar de toda la humanidad, como lo está procurando China. Por eso venimos diciendo, toda esa inteligencia artificial que se está usando en las maquinarias, en las industrias, en las fábricas y en la forma de producir de forma robótica, los beneficios tienen que ir a los pueblos. No pueden quedarse un grupo de tigres delincuentes que se apoderan de la inteligencia, del conocimiento y de la sapiencia de los pueblos para ellos seguir engrosando sus fortunas. Que viva la paz. Aunemos esfuerzos para exigir la paz. A nadie le regalan nada. Si es la vida lo que hay que empeñar para que la paz prevalezca, empeñémosla. Que viva la equidad y que vivan las oportunidades para que cada uno de nosotros, en territorio, en país, en nación, en estado, podamos crecer y vivir dignamente, no con fantochería, como hacen los politiqueros, incluyendo los de aquí, que todo se vuelve fantochería, ofrecimiento, endeudamiento, endeudar el futuro de cada uno de nuestros descendientes y enriquecer a grupos minoritarios, a las élites. Abracémonos todos con fuerza por el bien común y para que vivamos en paz. Nos veremos el próximo lunes.